Buenas tardes, los saluda el doctor Marco Antonio Romero de la especialidad de cardiología. Quiero darles la bienvenida y a la vez agradecerles por su participación el día de hoy en el consultorio en vivo, donde hablaremos sobre ¿sabías que no dormir lo suficiente podría causarte alguna enfermedad cardiovascular? Para empezar, un poco de estadística para tener claro más o menos de qué estamos hablando y cuál es la importancia de la enfermedad cardiovascular en el mundo. Este es el ranking de las principales causas de muerte en el año 2019. La fuente es de la Organización Mundial de la Salud. Y en el primer lugar vemos la cardiopatía isquémica, que viene a ser el infarto cardíaco. Y en segundo lugar vemos el accidente cerebrovascular. Digamos que es la manifestación de una misma enfermedad, pero en dos localizaciones diferentes. ¿A qué me refiero con esto? La enfermedad aterosclerótica, que es causa de la enfermedad cardiovascular, cuando se manifiesta ya sea en el cerebro o en el corazón, pongamos, tenemos un paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular, un infarto cerebral o un accidente isquémico transitorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este paciente en el cual se ha manifestado la enfermedad en el cerebro, haciendo un infarto cerebral, lo más probable es que si evaluamos a este paciente en cardiología, tenga una enfermedad adicional o además en el corazón o de las arterias coronarias, y que no se está manifestando, que está pasando por alto porque no se ha evaluado. Entonces es importante este cuadro porque nos dice qué tanta es la carga en la mortalidad en los pacientes que pueden sufrir un infarto cerebral o cardíaco, o en general una enfermedad cardiovascular, que engloba las dos, como ya había dicho. Para tener una buena salud, ¿no? Nos recomienda, este es un cuadro tomado de la Asociación Americana del Corazón, la que nos dice, nos grafica en 8 pasos, ¿no? U 8 ítems que podríamos seguir para tener una buena salud. Entonces, es una buena alimentación, el ejercicio, que lo que se recomienda es que tengamos una sesión de ejercicios de 150 horas en la semana, es decir, de 30 minutos por día. Digamos que de lunes a viernes tengamos una sesión de 30 minutos por día, ¿no? Por lo menos de caminata. Un buen control de la glicemia, un buen control de peso, poco consumo de grasas, un buen control de la presión arterial, definitivamente no fumar, y el sueño. El sueño es en los últimos años recién se ha visto más interés respecto del sueño y del impacto que puede tener en nuestra salud. Sabemos que tenemos que descansar y que eso nos hace bien porque, bueno, nos despertamos al día siguiente con más energía. Sin embargo, el no dormir no se había estudiado de esa manera para saber qué impacto realmente tiene en el organismo. En diferentes estudios se ve que el sueño interviene no solamente, mejor dicho, tiene un amplio espectro en qué puede afectar nuestra vida. Puede ir desde una enfermedad metabólica, pasando por la cardiovascular, hasta enfermedades mentales. Entonces, recién le han tomado más atención al sueño, ¿no? Y esta imagen me llamó la atención porque básicamente refleja el estilo de vida actual, ¿no? Vemos una mujer, ¿no?, frente a una laptop que se coge, ¿no?, se está tapando la cara. Podría pensar que está ansiosa o angustiada por sobrecarga de trabajo, las cosas que tenemos que cumplir día a día en nuestras labores. En el fondo vemos unos libros que podría ser, además hay estudios, la familia, las redes sociales que no siempre estimulan los sentidos de la mejor manera, entre otras cosas, economía y cuantas cosas hay en nuestro día a día, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto? Genera ansiedad, ¿no? La ansiedad es la primera causa del trastorno del sueño. Entonces, digamos que la imagen está, más de uno me imagino que se debe sentir identificado con ese tipo de imagen porque es nuestro día a día, ¿no? Así es como se vive actualmente.
Y después de un día de trabajo como el que hemos visto, o como el que podríamos imaginar que tuvo esta mujer, todos quisiéramos dormir como este animalito, ¿no? Que se ve que duerme plácidamente, incluso parecería que está hasta sonriendo, ¿no? Porque la idea es tener un sueño reparador, ¿no? Y unas horas de sueño adecuadas que nos permitan descansar y el día siguiente volver a iniciar nuestras labores de una manera adecuada. Sin embargo, la realidad es otra, ¿no? Llegamos a nuestra casa, nos acostamos en la cama cansados y lo que queremos es dormir, ¿no? Entonces todos los estímulos que hemos tenido durante el día, que no siempre son los más positivos, por decirlo de alguna manera, empiezan a trabajar en nuestra cabeza, generan ansiedad y generan insomnio. O si no es insomnio, ¿no? Hay otro trastorno del sueño que se llama el sueño fraccionado, que podemos dormir en nuestra hora, pero el paciente empieza a despertarse cada 40 minutos, hora y media, 2 horas, abre los ojos, no sé, unos 15 a 20 segundos, o puede ser de repente 40, y después vuelve a dormir. Pasan 2 horas y el paciente vuelve a despertar. Entonces, la ansiedad es la primera causa de trastorno del sueño, ¿no? Entonces, ¿qué causa la falta de sueño? La causa, como dije, ansiedad también. Entonces, este es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Dormimos mal. ¿Quién no se ha despertado de mal humor de repente al dormir mal? Y eso nos genera ansiedad. Pasa el día con todo lo que tenemos que hacer, llega el final del día, terminamos ansiosos o con preocupaciones, mal dormidos, y lo que uno quiere hacer es descansar, y eso no permite conciliar el sueño. Otra enfermedad que causa el no dormir bien es la depresión, que digamos que en esta época es bastante prevalente, ¿no? Hay mucha incidencia, de la enfermedad del síndrome depresivo en esta época, y obesidad. La obesidad y la depresión también tienen una interdependencia importante, porque entre el paciente con depresión tiende a ser obeso, y el obeso tiende a generar una depresión. O sea, también digamos que se genera un círculo vicioso, ¿no? Más allá de estas enfermedades, que también son importantes y también pueden tener una repercusión en el sistema cardiovascular, en el tema que nos ocupa el día de hoy, tenemos el infarto, ¿no? El infarto, la falta de sueño o el dormir mucho, como vamos a ver más en la siguiente diapositiva, puede causar el infarto, o es un factor predisponente para infartarse. ¿Qué dice la evidencia al respecto de esto? Este es un artículo del Journal de Cardiología americano, ¿no? Que nos habla de duración del sueño e infarto. Entonces, si vemos los dos relojes de arriba, para efectos de este estudio, ellos definen 9 horas como un sueño prolongado y 6 horas como un sueño corto. Entonces, si vemos en el reloj de arriba a la izquierda, dice que dormir menos de 6 horas, como repito, para términos de este estudio, ¿no?, aumenta en 20% el riesgo de padecer un infarto. Por el contrario, si tenemos un sueño prolongado, que cualquiera pensaría que si duermo más horas es mejor porque descanso más, aumenta en 34% la incidencia de infarto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Si vemos el reloj que está en verde, dice 1 hora adicional de sueño respecto del sueño corto, que son 6 horas, ¿no?, disminuye en 20% el riesgo de generar infarto. Ojo que este estudio, no solo que es relativamente reciente, después de 2019, pero reclutó más de 500.000 pacientes entre 40 y 69 años. Entonces, digamos que es una población que es económicamente activa, ¿no? Entonces, está expuesta a todos los estímulos que había mencionado previamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de este estudio? Porque hay varios, que nos sugeriría este estudio es que debemos de dormir entre no más de 9 horas, pero no menos de 6 tampoco, ¿no? Esa es la idea.
Entonces, ¿qué otros factores intervienen en la duración del sueño, ¿no? ¿Qué favorece el sueño o a tener una buena cantidad de horas de sueño? Es la vitamina D. La vitamina D la podemos encontrar en básicamente cualquier alimento que comemos día a día, ¿no? En el pollo, en los huevos, en el queso, ¿sí? Ingesta 4 horas antes de dormir. Esto es importante y es el único, si se dan cuenta, que es lo único que es subrayado. ¿Por qué? Porque ¿a quién no le ha pasado que de repente tiene una comida, salimos, comemos tarde, llegamos a la casa y no pueden dormir? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo más probable es que uno, cuando llegue a su casa, postergue la hora de inicio de sueño, y al día siguiente uno obviamente tiene que levantarse porque tiene cosas que hacer, igual tiene que trabajar y tiene cosas que cumplir. Entonces eso acorta el tiempo de sueño, aparte que dormimos más ligeros. Entonces lo que se sugiere es que ingiramos los alimentos 4 horas de iniciar el sueño aproximadamente. El triptófano es un aminoácido esencial. Eso se encuentra en cualquier proteína animal, ¿no? Incluso en algunos alimentos vegetales, y este es un precursor de la serotonina que interviene en la duración del sueño e incluso en la inducción del sueño. Y omega 3, que lo encontramos en los pescados azules, como le llaman, ¿no? La caballa, o puede ser el salmón. Por otro lado, tenemos alimentos que no contribuirían a que tengamos un sueño prolongado o que podamos dormir de manera adecuada, que son los ácidos grasos polisaturados. Disculpen, hay un error ahí. Es polisaturado. ¿Qué es el polisaturado? Es la comida chatarra en general, ¿no? Es la comida chatarra, las frituras, ¿no? De la grasa animal, y alimentos con alto índice glicémico, como puede ser la piña, la sandía, el arroz, los cereales procesados. Entonces, se ha visto que estos pacientes que comen este tipo que tienen este tipo de dieta en la noche tienen un mal sueño, o pueden tener un sueño fraccionado, o retrasan la hora de inicio del sueño. Incluso se habla de pacientes, de un síndrome del paciente que come de manera nocturna, ¿no? Se levantan, no sé, duermen a su hora, se levantan 3 de la mañana, comen algo y se vuelven a dormir. Y esto, aunque parezca algo menor, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno y sigue, a ver, tenemos un ciclo sueño-vigilia, o sea, debemos dormir cierta cantidad de horas y dormir cierta cantidad de horas. Entonces, si estamos más tiempo despiertos, esas horas que deberíamos dormir, pero estamos despiertos, vamos a ingerir comida, ¿no? Entonces, ingerimos mayor cantidad de calorías que la que podemos quemar durante el día mientras estamos despiertos, y lo peor es que después dormimos. Entonces, eso aumenta, como digo, el consumo de calorías, y está de la mano con la obesidad. Entonces, esta diapositiva, con lo que acabo de decir, no es que les esté diciendo que si duermen mal, tomen vitamina D, que he visto que lo pueden conseguir en la farmacia, o tomen triptófano, que también lo pueden conseguir en la farmacia, o omega 3. No es la idea, ¿no? Sino que la idea de esta diapositiva es que entiendan que este es un enfoque multidisciplinario, ¿no? Como mencioné al inicio de la exposición, la causa más común de los trastornos del sueño es la ansiedad. Cuando la ansiedad invade nuestras esferas, digamos así, no nos deja trabajar, no nos deja dormir bien, no debemos comer, debemos buscar ayuda profesional, ya sea del psiquiatra o del psicólogo, ¿no? Y también debemos tener ayuda del neurólogo, que los neurólogos son los que manejan mejor temas de sueño y cómo mejorarlo. Y como mencioné al final, la nutrición es importante, ¿no? Cuánto tiempo debemos de comer antes de iniciar el sueño, qué alimentos no contribuirían con un buen sueño. Y por mi parte, como cardiólogo, los invitaría a que se hagan, a que pasen consulta. ¿Para qué? Hacer un control de los factores de riesgo cardiovascular asociados, ya sea a un mal sueño porque no comen bien, por la obesidad o cualquier otro factor que esté agregado
dentro de este trastorno. Eso sería todo, muchas gracias. Creo que pasamos a las preguntas, ¿no? Esa es una pregunta interesante. El hipotiroidismo ocasiona que no duerma muchas horas. En realidad es al revés, ¿no? Una de las características clínicas del paciente con hipotiroidismo es que tiene hipersomnia. Estamos hablando de un paciente que no está controlado. Ahora, en general, porque eso también debe ser evaluado por su médico, si está controlado, si el hipotiroidismo está controlado, compensado, debería el sueño regularse, entre otras funciones fisiológicas, ¿no? Sí, ¿qué enfermedad cardiovascular puedo tener si duermo 5 horas y tengo 50 años? En realidad no... Bueno, en general es el dormir poco, menos de 6 horas, como he mencionado, ¿no? Puede generar infarto, ¿no? Aumenta el riesgo de infarto en 20% si es que dormimos menos de 6 horas, ¿no? Lo que recomienda, según si nos basamos en el estudio que presenté, es que nos recomiendan que dormamos entre 6 y 9 horas, independientemente de la edad. Ahora, si soy adulto mayor, tengo diabetes, además soy hipertenso, o obeso, todo se va sumando y obviamente tengo más riesgo de generar un infarto, ¿no? A ver, vamos a saludarlo. Bueno, esta pregunta, ¿qué recomendaciones debemos tomar en cuenta para que podamos tener nuestro corazón saludable? Básicamente es en los 8 parámetros que en la diapositiva que mostré, ¿no? O sea, comer bien, el ejercicio, dormir, control de peso, pocas grasas, dormir bien y el control de la presión arterial y no fumar, ¿no? Como anterior viene el presunto. Antes. ¿Cómo no dormir? O sea, me preguntaban sobre cómo leer el mecanismo, por ahí está. Bueno, en todo caso, algo adicional a la explicación es cuál es la relación de lo que he explicado con el infarto. Entonces, ahí está, doctor, ¿cómo dormir poco me causa un infarto? Esa pregunta es interesante. En realidad, en los estudios que se han hecho hasta el momento, la conclusión de todos viene a ser casi la misma, ¿no? Se necesita más estudios para establecer el mecanismo fisiopatológico de cómo se produce el infarto. Sin embargo, ya hay algunos estudios que pueden dar luz un poco o explicar cómo funciona esto, ¿no? Esto se comporta como un proceso inflamatorio crónico. Ahora, si no duermo bien, no sé, una semana o dos, no debería pasarnos nada, ¿no? Ahora, para cerrar un poco la idea, en el estudio fueron 12 años de estudio, ¿no? Entonces, digamos que por dormir mal un par de meses no deberíamos tener mayor problema. Sin embargo, el mecanismo que se cree que interviene en esto es un proceso inflamatorio, ¿no? En otros estudios se han dosado ciertos marcadores de inflamación que lo que generan que la pared de la arteria se endurezca. Entonces, esta pared rígida de la arteria hace que la arteria no se pueda acomodar a los cambios de presión y de volumen. Entonces, cuando tenemos una pared rígida, con otros mecanismos adicionales, eso nos predispone a desarrollar un infarto. Y si el problema es que la persona duerme mucho, también tiene impacto. Sí, claro, dice, y si el problema es que la persona duerme mucho, también tiene un impacto a nivel cardiovascular, sí.
Como lo mencioné en la diapositiva del estudio que presenté, dice, ¿no? O sea, dormir mucho también, es más, ni siquiera, no es que dormir más de 9 horas sea bueno, ¿no? Nos dice que debemos dormir entre 6 y 9, si no, incluso aumenta la probabilidad de infarto que un paciente que duerme menos. ¿Qué tan efectivas son las gomitas de melatonina para adultos? Esa pregunta es interesante. Sí he escuchado que algunos pacientes se automedican con melatonina, ¿no? Ahora, este tipo de sustancia, vamos a decirlo así, ¿no? Debe ser manejada por un profesional. Yo le aconsejaría que en ese caso lo vea un neurólogo para ver si realmente es necesario, ¿no? Ya, a ver, doctor, ¿en qué horarios podemos encontrar una clínica para poder hacer un rescate de enfermedad? Por favor, gracias por la pregunta. Yo estoy los lunes en la mañana, los martes todo el día, miércoles en la tarde y jueves en la mañana. Así que estoy en el primer piso de la Torre A y cualquier consulta pueden acercarse o si no llamar a la clínica y sacar cita con el doctor Marco Antonio Romero. Sí, a ver, si no duermo bien en la noche, dormir en la tarde del día siguiente compensa las horas de insomnio. A ver, esa pregunta es buena porque justo el estudio también no habla de un sueño estricto, ¿no? O sea, ok, nos dormimos 6 o 9 horas. En estas 6 o 9 horas está incluido la siesta. Entonces, digamos que de alguna manera sí ayudaría a compensar y mejoraría el porcentaje del riesgo o disminuir el riesgo de padecer un infarto, ¿no? O sea, la siesta sí nos ayuda. Sí, bueno, muchas gracias por sus preguntas, gracias por acudir, por conectarse hoy día con nosotros para la presentación. Hasta la próxima, los espero en cualquier momento en el consultorio de cardiología. Buenas tardes.